Buenos días, soy el apóstol Marcelino Salazar. Bienvenidos al programa La Fe en Acción. Hoy tenemos como invitada especial a la pastora Juana Martínez. Ella experimentó 4 milagros de una forma sobrenatural y una de ellas fue el cáncer. Dios la sacó victoriosa de esta enfermedad terrible. Hoy tendremos una predicación desde el Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios. Manténgase en sintonía. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Note la palabra, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Levante su mano derecha, diga conmigo: Señor, ahora impárteme tu palabra, impárteme tu palabra en el nombre de Jesús. Yo voy a hablar 3 cosas sobre esta palabra. Nosotros somos una iglesia apostólica, somos una iglesia profética. Ahora hay 3 palabras que usted y yo tenemos que tomarlo muy en serio para cumplir el propósito de Dios en la tierra. La primera palabra que está hablando el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, está diciendo, esta experiencia que estamos viviendo, lo que está pasando en estos momentos en Pentecostés, es lo que el profeta Joel había profetizado, que en los últimos días, que él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y los últimos días no es que estamos en los últimos días comenzaron hace 2000 años atrás. Y nosotros estamos viviendo parte de los últimos días. No es que los últimos días comienzan a partir de hoy, no. Nosotros hemos entrado ya a la dimensión de los últimos días. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo con nosotros. Nos está impartiendo de su espíritu. Pero algunos han entendido que esta impartición del espíritu es una experiencia, entrar en el éxtasis o entrar en una manifestación del espíritu en lenguas o en visiones. No es más que eso. Tenemos que ir más allá de las emociones. Tenemos que ir más allá de una experiencia del éxtasis con el Espíritu Santo. Cuando yo estaba leyendo este versículo, lo entendí por casi 30 años de mi vida. Que esto era una experiencia, que esto era una manifestación de un éxtasis, de un hablar en nuevas lenguas, o de sentir una presencia, una corriente en el cuerpo y decir, Dios está dentro de mí. Pero hoy, cuando estuve leyendo esta escritura, entendí totalmente diferente. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo que quiere decir es que Dios ha establecido en la tierra un pueblo, ha establecido en la tierra su reino. Y para que su pueblo manifieste su reino en la tierra, su pueblo necesita de una impartición de su espíritu. ¿Qué significa esto, apóstol? Esto significa que nosotros tenemos que anhelar la impartición de su espíritu para manifestar la naturaleza del Padre en la tierra a través de nuestra vida. En la tierra se ha manifestado desde la caída del hombre la naturaleza del diablo. Y la naturaleza de Dios se manifestó en un pequeño pueblo, pero las tinieblas han ido inundando, opacando hasta que Dios envió a su Hijo unigénito, establece el reino y nos llama a nosotros para ser un pueblo santo, un pueblo especial,
un pueblo adquirido. Ahora, ¿cómo vamos a manifestar la naturaleza del Padre? ¿Cómo vamos a manifestar? Cuando Cristo estaba en la tierra, escucha lo que le digo. Cristo en la tierra manifestó la naturaleza del Padre. Cuando Felipe le dice, Jesús, muéstranos al Padre y es suficiente, te vamos a creer. Jesús le dijo un momento, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que Jesús le estaba diciendo, yo he venido a manifestar la naturaleza del Padre. No tienes nada más que ver. Su naturaleza está en mí. Y vamos a hablar sobre la naturaleza del Padre. Cómo tú y yo tenemos que manifestar la naturaleza. Y aquí vamos a marcar la diferencia entre los hijos de las tinieblas con los hijos de luz. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Para qué, apóstol? Para manifestar la naturaleza del Padre. Acabamos de escuchar la predicación desde la Iglesia Tabernáculo de Dios. Hoy tenemos a la pastora Juana Martínez. Ella nos estará compartiendo su testimonio de los milagros que Dios hizo con ella. Pastora Juana, bienvenida al programa La Fe en Acción. Muchas gracias, apóstol Marcelino, por esta oportunidad que me da para poder compartir los milagros sobrenatural que el Señor ha hecho en mi vida en estos años. Pastora Juana, antes de experimentar los milagros, ¿cómo conociste a Jesús en tu vida? Conocí al Señor Jesucristo hace 26 años a través de mi madre. Mi madre conoció al Señor y ella me lo presentó. Ella te predicó, te habló de Jesús. Así es, me predicó de Jesús y yo a través de ella pude aceptar al Señor como mi Salvador. Y a partir de ahí buscaste la presencia de Dios y hasta que te casaste. Así es, a partir de... Yo cuando conocí al Señor, yo estaba ya casada. Estaba casada y estaba atravesando momentos muy difíciles familiarmente. Yeah. Y estaba esperando un niño. O sea, cuando te casaste, estabas buscando un milagro, salir embarazada. ¿Eso es lo que quieres decirnos? Cuando yo me casé no conocía a Jesucristo. Claro. Y esperé salir embarazada, no salí embarazada, esperé salir embarazada y luego comienza el problema en mi embarazo. ¿Como una amenaza de aborto? Una amenaza de aborto. A las 6 semanas yo no conocía que estaba embarazada. Tomo noticia cuando viene la amenaza de aborto. Entonces me llevaron al hospital en esa oportunidad y tenía 6 semanas de embarazo. Y ahí comenzaste a orar a Dios para que Dios haga el milagro de no perder a tu bebé. Amén, así es. Allí, en ese momento, recibí la noticia y el médico dijo, este embarazo no es viable, ha habido mucha pérdida de tejidos y vamos a subirla para hacerle un degrado. Yo ya había recibido a Jesús pocos días antes, un mes antes, y le dije, Señor, tú estás dentro de mí, tú eres mi Señor, yo te he conocido, ayúdame, le dije. Ahí se cumple una palabra que dice, claman los justos y Jehová oye. Clamaste a Dios y Él te escuchó. Amén. Y el milagro sucedió que no perdiste a tu bebé que estaba en tu vientre. Sí, en ese momento los médicos me dijeron, este embarazo no es viable, tu naturaleza lo rechaza. Wow. Por eso es que está viniendo la amenaza, por eso es que viene el sangrado. No está bien formado, me dijo el médico. Estás joven, tú puedes tener muchos niños. Tienes que subir porque te vamos a hacer el degrado. Y yo le dije, el Señor tiene la última palabra en mi vida. Me subieron para hacer, yo le dije, por favor, esperen un momento. Y dijeron, vamos a esperar 1 hora, que se calme la señora.
y que acepte que le puedan hacer esta intervención. Y apóstol, a la hora paró la hemorragia. Fue tu primer milagro. Fue mi primer milagro. Wow, qué tremendo. Yo quiero decir a toda la audiencia, tal vez estés pasando un problema similar como Juana Martínez. Salió embarazada y perdiste una y otra vez tu bebé, pero hoy Dios te está dando un testimonio a través de ella que Dios puede hacerte el milagro como Dios lo hizo con Juana Martínez. Y yo quiero decirte, confía en el Señor. Juana, también en tu testimonio experimentaste un segundo milagro con tu hijita después que ya había nacido, ya lo tenías. ¿Qué pasó? Sí, tenía congénitamente un problema de arritmia coronaria. Yo ya estaba conociendo al Señor, Ya. estaba creciendo en Él, y un día de servicio experimenté una sanidad. Vino sobre mi vida un calor fuerte. Justamente yo estaba recibiendo unas personas nuevas. Ya. Y el Señor comenzó a obrar. Para mí fue la primera experiencia. ¿En tu hija o en ti? En mí. Okay. Y fue la primera experiencia, esa forma de manifestarse el Espíritu Santo. Era un calor. Entonces yo acompañé a las hermanas al altar y el Señor ya estaba obrando en mi vida, ¿no? Yo dije, Señor, es tu presencia está aquí. Amén. Y bueno, salí, me retiré, terminamos el culto. Al mes tuve mi tratamiento, fui al control médico, porque estaba con un control médico por la arritmia. El médico dijo, tu corazón no hay nada, tu corazón está sano, tú no vas a tomar más pastillas para la arritmia. Y yo dije, Señor, mi corazón te pertenece a ti. Tú eres el dueño de mi vida, Señor. Y ese fue el segundo milagro. Ese fue el segundo milagro en tu persona. En mi persona, Wow. sí. ¿Y el tercer milagro cuál fue? El tercer milagro fue, yo llegué al Señor bastante delicada de salud, ¿no? Llegué al Señor, tenía la arritmia, también padecía de migraña, tenía una migraña compleja. La migraña es terrible, cuando agarra un dolor de cabeza es terrible. Sí, y eso es lo que estaba pasando. Sí, ¿Cuántos años tenía migraña? Años, yo tenía migraña 6, 8 años, y lo único que hacían era colocarme en analgésicos, ¿no? Que eran paliativos solamente. Me decían, esto el médico va a pasar. Y un día llegué a casa y ya la migraña se hizo compleja porque comencé a perder la sensibilidad de todo el lado derecho, cosa que no me había ocurrido antes, no me sentía adormecimiento. Y fui al hospital, dije, no sé, está adormecida mi mano, y poco a poco perdí el movimiento del lado derecho. Entonces el médico dijo que tenían que hospitalizarme y que primero iban a bajar el dolor y que luego iban a entrar en una rehabilitación para que pueda tomar nuevamente los movimientos. ¿Y cómo se desató el milagro de la migraña? Estaba por dormirme y comencé a orar y dije, Señor, tú me sanaste, he experimentado la sanidad tuya en otro momento y tú me dijiste, Señor, que tú estás conmigo, que tú eres fiel, que tú no me desamparas y que por tus llagas yo soy sana, Señor, le dije. Obra, Señor, en mi vida. Y me quedé dormida, yo tenía un Nuevo Testamento, me quedé dormida y pasado como la 1 de la mañana y comencé a sentir un calor en el lado derecho, un ardor, pero era algo que me asustó, apóstol. Entonces yo dije, han venido a ponerme alguna inyección que no es correcta. Pensé yo en ese momento porque estaba dormida y el ardor. Y llamé a la enfermera, me siento a llamar a la enfermera y me di cuenta que estaba sentada, que me estaba moviendo. Wow. Y dije, gloria a Dios, Ese eres fue tú, un Señor. milagro de Dios. Un milagro. El neurólogo vino al día siguiente y me comenzó a examinar. Yo no podía bañarme porque no podía mover la mano derecha, me tenían que ayudar. Entonces, que eso iba a recuperar mi movimiento con rehabilitación. Y el médico dijo, está bien, señora, vamos a darle de alta porque es un milagro. Así como me dijo también cuando el embarazo se llevó a cabo y dijo, es un milagro la arritmia, es un milagro la migraña. Y nunca más. Tremendo. Sí. Lo que pude ver es que tú has experimentado el poder de la oración.
Yo quiero decirles a todos los televidentes, la Escritura dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Juana Martínez ha experimentado el poder de la oración. Si tú estás pasando un momento difícil, problemas terribles, invoca el nombre de Jesús. Vas a encontrar el milagro en tu vida. Una pausa y retornamos. Recibe la unción y el poder sanador de Dios. Servicios de sanidad, milagros y liberación de espíritus. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, en el auditorio Ex-Cine Portofino, donde recibirás tu milagro a través del apóstol Marcelino Salazar. Ya lo sabes, ven y recibe la unción y el poder sanador de Dios en el Centro Apostólico Internacional, Tabernáculo de Dios. Una palabra te hace reflexionar, te alegra el alma o hace una lágrima salir. Una palabra puede cambiar tu vida. ¿Por qué te quieres morir si al otro lado de tu enfermedad está la salud que tú estás esperando? Después de la tormenta está la bonanza. Si deseas escuchar una palabra de parte de Dios, visita el Centro Apostólico Internacional, Tabernáculo de Dios. Ven y forma parte de nuestra gran familia. Los apóstoles Marcelino e Iris Salazar te esperan con los brazos abiertos todos los domingos a las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, Ex-Cine Portofino. Te esperamos. Regresamos con el testimonio de la pastora Juana Martínez. Pastora Juana, en el cuarto Milagros experimentaste la sanidad de un cáncer. Cuando hablamos del cáncer, mucha gente se asusta. ¿Cómo fue esa experiencia tuya cuando te enteraste que tenías el cáncer a los ganglios? Sí, yo pensaba que por la experiencia que había vivido y los milagros que Dios había hecho, que ya había conocido todo. Yo pensaba que ya no iba a venir algo mayor en mi vida. Y hace 10 años me encontré dando justamente unas clases a unas discípulas, me toqué al lado derecho y encontré una tumoración, un bultito. Y fui al médico, el médico me dijo que me tenía que ver un oncólogo. Esa palabra para mí no era habitual, no la conocía, yo no. Y tienes que verte con un oncólogo, espera un momento y luego ya vas a pasar por medicina interna. Entonces, esperé al médico, me vio, ellos conocen, ellos te miran, tocan y ellos ya van determinando. Y era oncólogo de neoplásica. Y cuando te examinaron, ¿qué te dijo el oncólogo? Cuando me examinó, el oncólogo me dijo, tenemos el día de hoy que hacerte una biopsia por absorción. Esto hay que retirarlo, dijo así. Entonces yo lo miré y dijo, mira, si no es cáncer, por estética vamos a sacarlo. Y si es cáncer, pues hay que operarlo también, me dijo, ¿no? Entonces yo lo escuché y parecía que no era conmigo esa palabra, esa afirmación. Porque la palabra cáncer. Esa palabra trauma a mucha gente. Así es. Entonces, bueno, vamos a sacar, me dijo, la biopsia. Primero vamos a hacer el examen. ¿Qué cosa hay ahí? Y me hicieron esa misma tarde en el Hospital Santa Rosa, y me hicieron el examen. Me dijo, a los 8 días en patología van a decir qué es lo que tienes. Regresé a los 8 días y no estaba el médico que me había atendido la primera, era otro oncólogo, y me dijo, bueno, señora, usted sabe, le hemos sacado su examen y sí, efectivamente ha salido cáncer. Wow. Entonces yo lo escuché, yo le dije, Señor, tú estás conmigo. Cuando oíste la palabra cáncer, ¿qué se te vino a la mente? Vino mi Señor, vino
Dios, tú eres mi Señor. Y no era conmigo esa palabra. Esa declaración que hacía el médico no la asimilaba como algo personal. No lo aceptaste. No lo acepté. Porque cuando mucha gente va al neoplástica, reciben la palabra cáncer, se deprimen, se echan a llorar, se angustian. Así pero el es. caso tuyo, Pastor, no. fue diferente. Fue algo sobrenatural que vino a mi vida. Una paz, parecía que estaba hablando de otra persona el médico. Entonces yo le dije, está bien, doctor, yo voy a regresar. Entonces tienes que regresar para hacer tu riesgo quirúrgico, me dijeron. Salí, mi madre estaba fuera y me dijo, ¿qué dice el médico? Yo le dije, está bien todo, mami. Le dije, todo está bien, vamos a la casa. Llegué a la casa y le dije, Señor, mi vida está en tus manos. Tú tienes un gran propósito para mi vida. Y yo realmente, personalmente, yo deseo vivir. Señor, haz tu voluntad en mi vida, Señor. Lo que tengas Pero que hacer, tenías palabras de aliento, palabras de consuelo. ¿Quiénes te animaban? Amén. ¿Quiénes te consolaban? Amén. ¿Quién te daba fortaleza? Me daba fortaleza, tenía a mi mamá. ¿Quién más? Sí, tenía a los líderes de la iglesia, ¿sí? Y yo en ese tiempo había conocido a mi esposo. Ya. Ahora él estaba orando porque todavía no éramos amigos, entonces fue un tiempo de conocernos. Y él te daba palabras de aliento. Él oraba por mí, ti. oraba. Y realmente, cuando venían las personas a darme motivación, yo tenía una paz, apóstol, que no la entendía. Cuando estabas pasando ese momento difícil, ¿cómo se desató ese milagro del cáncer que la gente quiere saber? Amén. Ese día, luego que me diagnosticaron, confirmaron, fui intervenida a los 4 días. Intervinieron y el médico dijo que probablemente el cáncer había tocado las cuerdas vocales, que iba a perder la visión, iba a bajar mi visión, pero que él iba a hacer lo que humanamente podía hacer. Entonces, cuando me operó, salí de la operación, que duró más de 6 horas, el médico me dijo, los tumores han estado encapsulados, totalmente encapsulados. No ha tocado, no ha habido no han tocado los órganos. Y yo he sacado lo que se podía mirar con los humanos, pero las células neoplásticas no se pueden retirar, no las puedo ver. Lo que he visto es sacado. Entonces, vas a recuperarte, vas a pasar una quimio por prevención. Y pasé la quimio. En ese momento fue difícil, pero yo seguí declarando que nuestro Dios... Seguiste confiando en Dios, orando. Amén, oraba y le decía... Hasta que desapareció totalmente. Y mis análisis seguían saliendo positivo, pastor. Saqué el tercer mes, decía cáncer positivo. Todavía habían células neoplásicas. Y un día estaba en el culto y yo le dije, Señor, tú me prometiste sanarme, Señor. Y yo me tomé de esa promesa, porque allí en la cruz tú llevaste toda esa enfermedad. Allí estaba ese cáncer en la cruz. Y tú por él, tú diste tu vida. Y entonces me dijo, ¿tú crees eso? Entonces tú tienes que declararlo en la iglesia y dilo, lo que tú sabes, lo que yo te prometí. Y yo fui y dije, yo estoy sana. Estoy sana, a pesar que el diagnóstico seguía saliendo positivo, estoy sana en el nombre de Jesús. Y pasaron 3 meses más y me sacaron el segundo rastreo. El médico dijo negativo. Gloria a Dios, tremendo milagro. Amén. Ahí se acabó tu pesadilla, acabó. tu tristeza, tu Así dolor. es. Qué tremendo testimonio. Quiero decirles a todos los televidentes, tal vez estás esperando ver un milagro. Confía en Jesús, levanta oración, ve a buscar el rostro de Dios y Dios te hará el milagro que tú estás buscando. Juana, de todos estos testimonios, me gustaría que pudiéramos orar unos minutitos por la gente que me acompañe, porque yo sé que hay mucha gente que está esperando una oración y yo quiero orar por todos ustedes. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, sí, yo bendigo
a toda persona que está pasando un momento difícil de enfermedad en su cuerpo, sea cáncer, sida, artritis, tumores en el cerebro. Opéralo, Señor, tus llagas, por tu nombre, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad ahora desaparezca, toda enfermedad sale del cuerpo en el nombre de Jesús. Padre, concede el milagro a todas personas que están conectadas en estos momentos en el programa La Fe en Acción. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Juana, qué tremenda oración hemos hecho y yo creo que Dios ha contestado estas plegarias. Juana, tú nos estabas hablando del milagro de tu hija. Dios te concedió, nació tu hijita y hoy ya es toda una jovencita. ¿Y por qué no presentamos a todos los televidentes tu primer milagro? Wow, tremendo. Hola, bienvenido. Mami, te quería decir que por tu fe estoy aquí. Te quería decir que gracias a que nunca te diste por vencida, ahora puedo estar aquí parada. Te doy muchas gracias por nunca haber tirado la toalla y por enseñarme a mí a nunca hacerlo. Aleluya. Tenemos aquí mi primer milagro, Marisol, el milagro que Dios le concedió a Juana y ya lo tenemos aquí y realmente es una bendición tenerlos y yo sé que mucha gente está siendo tocada y ministrada. Qué lindo, qué maravilloso. Bueno, ya el tiempo nos ha ganado aquí en televisión y yo quiero decirles a todos los televidentes, visítanos todos los domingos al Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios. Estamos a las 5 de la tarde, te esperamos y bendiciones, Dios me lo bendiga.